Mucha gente piensa que desigualdad y pobreza son el mismo problema. El propio presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, ha señalado que Carlos Salinas de Gortari fue el padre de la desigualdad y lo señala porque dice que el número de multimillonarios de la revista Forbes aumentó de manera muy importante durante su sexenio. En realidad no es eso lo que ocurrió, pero lo que vemos es una discusión que me parece de fondo y muy importante sobre si desigualdad y pobreza son la misma cosa y si no lo son, pues cuál es la que tenemos que combatir. Yo quiero agradecer la presencia en este espacio de Arturo Dam. Él es economista y doctor en filosofía, maestro en la Universidad Panamericana, lleva ya muchos años siendo catedrático de esta universidad y autor de numerosos libros, así como comentarista de radio y televisión. Arturo Dam, como siempre, gracias por participar en este debate de ideas en el que me gusta convertir esta entrevista con Sarmiento. Gracias. Arturo, Sergio, muchísimas gracias por la invitación. hay gente que dice que deberíamos preocuparnos porque tenemos muchos multimillonarios en la lista de Forbes aquí en México, aunque dicen que no. Hay gente que dice que no, que lo que deberíamos preocuparnos es que el número se haya reducido en los últimos tiempos y que tengamos un menor número de multimillonarios que, por ejemplo, Suecia, que es un país que tiene una población 10 veces menor que la mexicana. ¿Tú qué opinas? ¿Es una tragedia que tengamos 10 multimillonarios en México? No, Sergio, yo creo que es una ventaja y ojalá y en vez de tener 10 tuviéramos 20, 30, 40, 50. Suecia tiene más de 40. Suecia tiene más de 40. Así es. Pero lo que debe preocuparnos no es la cantidad de multimillonarios que tengamos en el país, sino la cantidad de pobres que todavía tenemos en México. Pues prácticamente el 45% de la población en nuestro país sobrevive en condiciones de pobreza. Y esto, Sergio, a mí me parece que, entre otras cosas, es una verdadera vergüenza, porque tanto la teoría económica como la historia económica nos dejan muy claro qué hay que hacer para poder, una buena vez por todas, superar la condición de pobreza. El problema es que se sigue identificando a la desigualdad como pobreza y todavía peor, Sergio, que hay muchos que creen que la causa de la pobreza es la desigualdad y sobre todo la desigualdad en lo que falazmente se ha llamado distribución del ingreso. ¿Y por qué digo falazmente, Sergio? Porque el ingreso, que es el producto del trabajo de cada quien, no se distribuye, se genera. Este concepto distribución del ingreso, que viene desde mediados del siglo XIX, John Stuart Mill hizo la diferencia entre las leyes de la producción y las leyes de la distribución del ingreso, y de ahí viene toda esta corriente que habla de la distribución del ingreso, creo yo que ha hecho mucho daño, Sergio. Pero Arturo, una cosa es la desigualdad y otra cosa es la pobreza. Arturo, hay gente que dice, bueno, es que si tomamos el dinero de los ricos y lo repartimos entre los pobres, acabamos con la pobreza. ¿Eso es cierto? Mira, Sergio, primero que nada, cuando hablamos de la pobreza hay que distinguir entre sus efectos y sus causas. ¿Cuál es el efecto de la pobreza? El que no se cuenta con los satisfactores suficientes para satisfacer correctamente las necesidades, comenzando por las necesidades básicas. Pero ¿cuál es la causa de la pobreza? La causa de la pobreza es la incapacidad de la gente pobre para, gracias a un trabajo suficientemente productivo y por lo tanto bien pagado, generar un ingreso que le permita de manera autónoma, independiente, gracias a su trabajo, que dicho sea de paso es lo que yo creo va con la dignidad de la persona, adquirir los bienes y servicios que necesita para satisfacer correctamente sus necesidades. El presidente Andrés Manuel López Obrador en 2 ocasiones ha dicho que, sin embargo, hay gente que no se puede ganar la vida, hay gente que es como animalitos, esa es la palabra que él ha usado, que son como mascotas y que hay que alimentarlos. Y dice, no puedes tú tomar una mascota, un animalito y decirle vete a buscar tu alimento, alguien lo tiene que alimentar. ¿Tú qué piensas de esta filosofía? Bueno, miren, en el caso de los animalitos, pues es claro, ¿no? Todos los que tenemos mascotas los hemos vivido y así debe de ser, ¿no? Ahora, en el caso de las personas, las que no puedan salir adelante gracias a su esfuerzo propio, sí habría que ayudarlas, Sergio, pero la pregunta es cómo ayudarlas. Porque, a ver, primero necesitas eso que los economistas llamamos capital humano, conocimientos, habilidades y actitudes que te permitan realizar un trabajo productivo. Pero además necesitas contar
con el capital físico, instalaciones, maquinaria, equipo con los cuales puedas trabajar. Y eso hace referencia a las inversiones directas de los empresarios. Y además, obviamente, tiene que haber mercado para el producto en cuya producción tú estás participando. No es fácil, Sergio, el tema de la causa de la pobreza porque es multifactorial. Entonces hay que atacarlo desde todos los puntos de vista, pero aquí el problema es que si tú afirmas que el problema es la desigualdad y que la causa de la pobreza es la desigualdad en la distribución del ingreso, estás enfocando el problema de mala manera. Yo insisto en algo, Sergio, el daño que ha hecho este concepto distribución del ingreso, como si estuviera ahí el ingreso a disposición de alguien y este lo distribuyera de manera desigual y les toca más a algunos que acaban siendo los ricos, les toca menos a los pobres que acaban siendo los pobres. Y esto no es así. A ver, tú, yo, toda la gente que trabaja genera su ingreso trabajando, produciendo algún bien o servicio, participando en la producción de algún bien o servicio. El ingreso, a mí me gusta definirlo así, por ejemplo, en mis clases, es el producto del trabajo de cada quien. Y vamos a decirlo así, símil que hizo el presidente entre la gente pobre y los animalitos, las mascotas, pues es verdaderamente desafortunado, ¿no? Inclusive me parece que pudiera llegar a ser, bueno, no pudiera llegar a ser, es hasta ofensivo. Sí, Arturo, también el presidente ha dicho que el concepto de que en lugar de regalar pescado a los pobres, habría que enseñarles a pescar, es un concepto neoliberal. ¿Tú piensas que esto es un concepto neoliberal, enseñar a pescar, No, a trabajar a los pobres? No, de ninguna manera, Sergio. Yo creo que es simple y sencillamente lógica y es lo que va con la dignidad de la persona, ¿no? Esto se refiere, tengo entendido yo, que es un proverbio chino, ¿no? Si quieres que tu hijo coma todos los días, no le regales un pescado, enséñale a pescar. Ahora, a ver, no basta con enseñarle a pescar, que tendría que ver con el capital humano, los conocimientos y las habilidades para poder pescar. Debes de tener, por ejemplo, el bote, la caña, el anzuelo y todo lo que se necesita para pescar, que vendría a ser esto que yo llamo el capital físico. Y luego, pues claro, necesitas el mar, el lago, que haya peces, etcétera, etcétera. Pero el primer paso, Sergio, es la formación de capital humano. Y a eso es a lo que se refiere el proverbio. No les regales un pescado, enséñales a pescar, que tengan los conocimientos y las habilidades para poder pescar. Ese es el primer paso, que no es el único, pues evidentemente, pero sin ese primer paso, Sergio, pues todo lo demás sale sobrando. Si tú tienes frente a ti una caña, el anzuelo, la lancha, pero no tienes la más remota idea de qué hacer con ello, pues de nada te va a servir. En los años 70, durante el gobierno de Mao Zedong, China era uno de los países más igualitarios del mundo, pero también uno de los más pobres. Hoy se ha convertido en un país relativamente rico, de riqueza media, superior a la de México, y sin embargo tiene una enorme desigualdad. Habría que echar para atrás las reformas para que fuera otra vez más igualitario el país. No, Sergio, yo creo que habría que seguir avanzando en esas reformas para que China llegara a tener una verdadera economía de mercado en el sentido institucional del término. Ahora, a ver, cuando a mí me preguntan este tema de la desigualdad y la pobreza, yo por lo general contesto con una pregunta. A ver, ¿qué es lo que debe preocuparnos? ¿Que A genere más ingreso que B? ¿Desigualdad en la generación del ingreso? ¿O que B no sea capaz de generar un ingreso suficiente que le permita satisfacer correctamente sus necesidades? Pobreza. ¿Cuál de estos dos escenarios, que A genere más ingreso que B, o que B no genere un ingreso suficiente para satisfacer sus necesidades, es el verdaderamente preocupante? Pues el segundo, el que hace referencia a la pobreza. Hay un ejercicio muy interesante, ¿no? Esto lo señalaba Henry Hazlitt en su libro, que habría que volver a leer La conquista de la pobreza. A ver, vamos a suponer que el día de mañana amanecemos en México, todos los mexicanos, desde el más pobre hasta el más rico, con sus ingresos multiplicados por 1000. La desigualdad seguiría siendo exactamente la misma porque todo lo multiplicaste por el mismo factor, 1000. Pero con el nivel de precios actual, si el salario mínimo se multiplica por 1000, ya no hay pobreza. Y la desigualdad seguiría siendo exactamente la misma. A ver, yo no digo, Sergio, que la desigualdad no pueda generar problemas, entre otros,
la envidia, que vaya que puede llegar a ser un problema. Pero decir que pobreza y desigualdad es lo mismo y que la causa de la pobreza es la desigualdad en la distribución del ingreso es un error. Porque la causa de la pobreza es la incapacidad de la gente pobre para, gracias a su trabajo, generar un ingreso suficiente. Y esto es importante, Sergio, porque yo creo que lo que va con la dignidad de la persona es sobrevivir gracias al trabajo propio, no gracias a las dádivas que alguien más te da, y mucho menos si esas dádivas provienen del gobierno, para lo cual tuvo que haber redistribuido el ingreso. Arturo, ¿cuál es la diferencia entre desigualdad y desigualdad de oportunidades o entre igualdad e igualdad de oportunidades? Son dos temas que me dicen son radicalmente distintos a pesar de que a veces se utilizan como si fueran lo mismo. Así es, bueno, mira, la desigualdad pues la podemos medir desde muchos puntos de vista. Podemos empezar con la desigualdad en las estaturas, con las desigualdades en los pesos de las personas, etcétera, etcétera. Ahora, cuando se habla de desigualdad en el ámbito económico, más allá de la desigualdad en la distribución del ingreso, se habla de la desigualdad en las oportunidades. Y hay quienes dicen que es ahí donde habría que atacar el problema. Vamos a darles, por ejemplo, a todos los niños exactamente las mismas oportunidades. Pero esto tiene un serio problema, Sergio, porque vamos a suponer un padre de familia, ¿sí?, honesto, trabajador, que tiene la oportunidad de darle a sus hijos, tiene la posibilidad de darle a sus hijos mejores oportunidades que el vecino a los suyos. Ese padre tiene o no tiene el derecho, ¿sí?, de darle a sus hijos mejores oportunidades. Claro que sí, pero si yo me voy con el discurso de que lo que importa es la igualdad de oportunidades y lo entendemos literal, que todos tengan las mismas oportunidades, pues allá hay un problema, porque estás en contra del derecho a la libertad para que ese padre le dé a sus hijos, suponiendo que tengan la posibilidad, mejores oportunidades en materia de alimentación, de educación, de atención médica, etcétera, etcétera. Entonces podríamos tal vez pensar, y esto también tendríamos que discutirlo, en un mínimo de oportunidades, en un mínimo, que no es lo mismo que igualdad de oportunidades. Ahora, ¿cuál es el problema, Sergio, con darle a todos un mínimo de oportunidades? Que tienes que redistribuir el ingreso, ¿sí?, para que aquellos padres que no pueden darle a sus hijos ese mínimo de oportunidades, sus hijos tengan acceso a las mismas y a la redistribución del ingreso. ¿Y qué es la redistribución del ingreso, Sergio? Es el gobierno quitándole a Pedro parte del producto de su trabajo para darle a Juan algo que no es producto del suyo. Ese es un tema que me parece a mí importante, es un tema que tiene que ver con la ética, que tiene que ver con el derecho de propiedad. Pero sí habría que distinguir, Sergio, entre igualdad de oportunidades o un mínimo de oportunidades para todos. Creo que es distinto. Arturo Dam, maestro de la Universidad Panamericana, doctor en filosofía, economista, gracias por esta conversación. Sergio, muchas gracias a ti. Y a usted, amigo televidente, que hace posible este programa, se lo agradezco también. Esto es todo por hoy, pero no se lo olvide. Nos vemos la próxima.